La bruja de Peña. Me llamo José Martínez, aunque en mi pueblo siempre me han dicho Don Chepe. Ya viejo, con 78 años encima y los huesos pesados por el tiempo, paso mis días sentado en la plaza de Huichapán, Hidalgo, recordando historias que otros ya olvidaron. Entre charlas sobre política y lo caro de la vida, hay memorias que nunca comparto porque no todos estarían listos para escucharlas. No se trata de simples supersticiones, sino de heridas abiertas en el alma que me marcaron desde niño. En mi pueblo desde siempre se ha hablado de brujas, no de caricaturas con sombreros y escobas, sino de mujeres reales, capaces de transformarse en la oscuridad, de hacer pactos prohibidos y de alimentarse del aliento de los niños. La Peña, un cerro cercano, era señalada como el lugar donde esas criaturas se reunían en noches de luna llena. Nadie en su sano juicio se atrevía a rondar por allí, pues se decía que quien se acercaba regresaba trastornado, si es que regresaba. Yo era apenas un chamaco cuando conocí esa verdad. Tenía unos 10 u 11 años, y aquella noche la luna llena brillaba como un queso fresco en el cielo. Esa tarde había ayudado a mi padre a encerrar los chivos, pues corría el rumor de que algo andaba robándose a los animales del pueblo. Aunque se decía que podían ser coyotes, en el fondo todos sabíamos que había cosas peores rondando en la oscuridad. La noche cayó con un silencio extraño, tan pesado que ni los grillos se atrevían a cantar. Entonces lo escuché, un silbido agudo, retorcido, que no parecía humano. Recordé al instante las palabras de mi abuela Soledad: si escuchas un silbido que no viene de este mundo, escóndete y reza, hijo. Pero en lugar de correr, la curiosidad me empujó a ocultarme tras el corral. Fue entonces que la vi, una figura blanca, desnuda bajo la luz de la luna, con el cabello enmarañado y movimientos torcidos, casi animalescos. Se untaba en brazos y piernas una sustancia negra y viscosa que apestaba a hierbas podridas y carne muerta. La escena era tan repulsiva como hipnótica, y no pude apartar la mirada. De pronto el cuerpo de aquella mujer comenzó a retorcerse. Sus venas se hincharon como telarañas negras bajo la piel y sus huesos crujieron con un sonido seco, quebradizo. Entre espasmos y movimientos antinaturales, la mujer dejó de serlo. Le brotaron alas enormes, membranosas, como de murciélago, húmedas y viscosas. Aquella bruja, o lo que fuera, se lanzó hacia el cielo con un salto monstruoso, batiendo las alas con un ruido de cuero mojado. El miedo me dominó y corrí a casa con todas mis fuerzas. Me escondí bajo la cobija, temblando y sin poder pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía otra vez el cuerpo deformándose y elevándose hacia la luna. A la mañana siguiente mi padre me regañó por haber dejado abierto el corral. ¿Cómo explicarle lo que había visto? Guardé silencio, pero pronto comprendí que no debía callar. Esa misma madrugada, los gritos de doña Chuy, la madre de una niña llamada Lucía, estremecieron a todo el pueblo. Al acudir a su casa, encontramos a la pequeña tendida en su petate, pálida como la cal, con marcas extrañas en brazos y piernas. No eran mordidas ni golpes, parecían huellas redondas con un punto negro en el centro, como si algo la hubiera sujetado con una fuerza sobrenatural. Pero lo más aterrador eran sus ojos, abiertos, desorbitados, fijos en algo invisible para los demás. La madre, entre gritos de desesperación, aseguraba haber visto a la viuda, una figura siniestra conocida en las leyendas del pueblo como un espectro que busca llevarse las almas de los vivos. Todos nos persignamos, porque no era poca cosa invocar ese nombre. Lucía permaneció inconsciente por horas, hasta que por fin pudo hablar. Contó que en la madrugada había sentido un peso insoportable en el pecho, como si una piedra la aplastara. Al abrir los ojos vio a una mujer esquelética, con la piel pegada a los huesos, y unos ojos amarillos brillantes como los de un gato. Murmuraba palabras incomprensibles en una lengua áspera, llena de sonidos extraños. La visión se inclinó sobre ella y le sopló en la cara un aire helado que le recorrió los huesos. Al instante, todo su cuerpo se paralizó, y un sueño profundo la arrastró como si se hundiera bajo agua. Fue ese soplo lo que casi le arrebató el alma. La escena llenó de terror a todos los presentes. Nadie volvió a dudar de las advertencias de los ancianos. Lo que yo había visto en el corral y lo que le ocurrió a Lucía
eran 2 piezas del mismo horror. La bruja de la peña había bajado al pueblo y ya no se conformaba con animales. Ahora buscaba niños. Ese recuerdo quedó grabado en mi memoria para siempre. Con los años aprendí que la vida en este rincón de Hidalgo guarda secretos que no todos se atreven a aceptar. Los jóvenes dicen que son cuentos, que son supersticiones de viejos. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Y aunque el tiempo pase, cada vez que el viento silba de cierta manera entre los árboles, un escalofrío me recorre la espalda, recordándome aquella noche en que la oscuridad me mostró su verdadero rostro. El alboroto por el ataque a Lucía todavía resonaba en todo Huichapán cuando llegó la partera del pueblo. Era una mujer respetada, no solo por traer niños al mundo, sino porque conocía de esas cosas que no todos comprenden. Rezos antiguos, remedios de hierbas, secretos para enfrentar lo que no es de este mundo. Llegó apresurada, con un crucifijo en la mano derecha y una botellita de agua bendita en la izquierda. Mientras murmuraba oraciones y rociaba a la niña, compartió un testimonio que heló la sangre de todos los presentes. Esa misma noche, al volver de atender un parto, había visto algo en el techo de la casa de Lucía. Al principio pensó que se trataba de una sombra juguetona de la luna, pero la sombra se movía, reptando como una araña, solo que era más grande que un hombre. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó risas agudas y murmullos que parecían burlarse de ella. Asustada, la partera se aferró a su rosario y corrió a refugiarse en su casa. Nadie dudó de sus palabras. Los viejos sabían de qué se trataba. Don Cleto, que ya pasaba los 80, dijo sin titubeos que aquello era obra de la bruja del cerro, la misma que desde tiempos inmemoriales robaba el aliento de los niños para mantenerse joven. Algunos vecinos susurraban que la pequeña Lucía había tenido suerte, pues no siempre las brujas se conformaban con el aliento. En ocasiones se llevaban a los niños enteros, dejando hogares destrozados y silencios imborrables. Lucía tardó semanas en recuperarse. Cuando por fin se levantó de la cama, ya no era la niña alegre que corría por la plaza. Estaba pálida, frágil, como si cada día se le escapara un poquito de vida. Los médicos de Pachuca diagnosticaron anemia y recetaron vitaminas, pero los que habíamos visto y oído aquella noche sabíamos que la medicina poco podía contra algo que no era de este mundo. La niña creció, pero jamás volvió a ser la misma. Se convirtió en una mujer reservada, callada, con la mirada siempre inclinada hacia el suelo. Al cruzar la plaza, lanzaba miradas furtivas hacia la peña, como si temiera que desde allí algo invisible la estuviera vigilando. En ocasiones se llevaba la mano al pecho con angustia, recordando el peso de la bruja aquella madrugada. Años después, cuando ya era mayor, me confesó con lágrimas en los ojos que todavía soñaba con la mujer huesuda. Decía que algunas noches despertaba sintiendo unos ojos amarillos fijos en ella desde algún rincón del cuarto, o escuchaba risas femeninas que rondaban su casa. Yo solo le apretaba la mano. ¿Qué podía decirle? Hay cosas que no terminan nunca, ni siquiera con el paso de los años. Ese sentimiento de culpa me ha acompañado toda la vida. Siempre pensé que quizá todo fue culpa mía. Aquella noche, cuando de niño observé en silencio a la bruja untándose su ungüento y desplegando las alas, tal vez ella me vio y me marcó. Quizá me siguió, y en lugar de escogerme a mí, decidió descargar su furia sobre Lucía. Ese pensamiento me persigue todavía hoy, cuando ya camino más cerca de la tumba que de la vida. El pueblo también cambió después de aquello. Aunque algunos necios siguieron diciendo que eran cuentos, los que sabíamos la verdad empezamos a vivir con más cuidado. Yo comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. En ciertas noches, cuando el viento bajaba desde la peña, se escuchaban risas extrañas. No eran como las carcajadas de borrachos en la cantina. Eran risas cortadas, torcidas, como si alguien intentara imitar a una persona pero sin lograrlo del todo. Una vez, acompañando a mi padre a buscar una cabra perdida, escuchamos esas risas. Mi padre me apretó el hombro con fuerza y me dijo que no mirara hacia allá. Obedecí, aunque la curiosidad me quemaba. A la mañana siguiente encontramos la cabra muerta. No estaba devorada ni destrozada como cuando ataca un coyote. Estaba seca, como si le hubieran extraído toda la sangre. Ni una gota quedaba. Y lo más extraño, no había heridas. Eso comenzó a repetirse.
El vecino perdió 2 chivos que aparecieron igual, rígidos, con los ojos abiertos y la lengua morada. Ni los perros se atrevían a acercarse a los cadáveres. Hasta los animales saben, murmuraba la gente. Mi compadre Rosalío juró que una noche vio una sombra agachada sobre sus borregos. Corrió por la escopeta, pero cuando volvió solo encontró a uno de sus animales agonizando, con la piel fría y húmeda. Mi abuela Soledad, sabia en esas cosas, me llamó un día mientras desgranábamos maíz. Me tomó la mano con sus dedos arrugados y me dio una advertencia que se me quedó grabada. Si alguna vez te topas otra vez con una de esas cosas, no la mires a los ojos. Se te pueden quedar tatuados en la mente y luego te persiguen en los sueños. Y si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre en la oscuridad, no contestes. Cuando saben tu nombre, ya te tienen marcado. El terror alcanzó su punto máximo con el caso de doña Gertrudis, una mujer que vivía sola cerca del cerro. Una mañana la encontraron tirada en el suelo, con el rostro torcido y los ojos desorbitados. Apenas podía hablar, pero repetía con un hilo de voz: la mujer del cerro, tocó mi ventana, me susurraba. Ese día muchos comprendieron que aquello no era un cuento de ancianos. Era real y estaba más cerca que nunca. Lucía, pobre Lucía, nunca se recuperó del todo. Un mes después de aquel ataque murió, sin recibir los santos sacramentos, atrapada en su propia sombra. Su nombre quedó marcado como un lamento en el pueblo. Su tragedia se convirtió en advertencia. Prueba viva de que lo que enfrentamos aquella vez no era fantasía. Tras su muerte, el pueblo entero comenzó a tomar precauciones. Las familias idearon defensas transmitidas de generación en generación. Algunos colgaban tijeras abiertas en las puertas para cortar el mal. Otros colocaban escobas de cabeza junto al umbral para confundir a las brujas. Había quienes llenaban cubetas de agua en las entradas, pues se creía que las brujas debían contar cada gota antes de entrar. También se sembraba ruda alrededor de las casas, formando un muro verde contra las presencias oscuras. Yo mismo adopté mis medidas. Nunca salía sin un puñito de sal en el bolsillo, ni sin la estampa de San Benito que me regaló el padre Rutilio. Mi abuela siempre decía: más vale prevenir que lamentar, y yo lo tomé como regla de vida. Quizá gracias a esas precauciones, o tal vez por misericordia divina, nunca volví a ver de frente a una de esas brujas. Pero eso no significa que se hayan ido. Estoy convencido de que siguen aquí, invisibles, acechando, esperando el momento de mostrarse otra vez. A veces, en noches tranquilas, el aire adquiere un olor a tierra mojada y los perros aúllan con una tristeza que hiela la sangre. En esos momentos uno sabe que algo ronda, aunque no lo vea. Entonces aprieto el crucifijo de madera que cuelga del cuello y me persigno. Mi cuerpo reacciona solo, recordando lo que mi mente quisiera olvidar. Mi esposa, que en paz descanse, solía reírse de mis manías. Me decía supersticioso, aferrado a creencias que ya no tenían lugar en tiempos modernos. Pero ella no estuvo allí aquella noche. No escuchó los chillidos en la peña, ni vio el terror en los ojos de Lucía. No sintió el frío que se mete en los huesos hasta dejarte temblando. Por eso no la culpo. Uno solo cree en estas cosas cuando le toca enfrentarlas en carne propia. Mis nietos, criados en un mundo de pantallas y tecnología, también se ríen cuando les cuento. Dicen: abuelo, son leyendas. Yo los miro serio y les respondo: pregúntenle a los viejos del pueblo por Lucía Martínez. Ella murió gritando cada madrugada y jamás volvió a pisar la plaza. Eso no es leyenda, muchachos. Eso pasó de verdad. Entonces callan, bajan la mirada y cambian de tema. Hoy, cuando me siento frente a mi casa al caer la tarde, levanto la vista hacia la peña. Parece tranquila, bañada en el sol del atardecer, pero yo sé lo que esconde. Sé que su calma es solo un disfraz. Me pregunto cuántos más habrán vivido experiencias como la mía y decidieron callar para no ser tratados de locos. Porque lo peor no es ver, lo peor es que los demás no crean. El tiempo ha borrado muchas memorias y en el pueblo ya casi no se habla de estas cosas. Los ancianos que conocían los secretos se han ido muriendo y las nuevas generaciones prefieren pensar que todo eran cuentos para asustar niños. Pero todavía hay quienes, al caer la noche, aseguran las ventanas, clavan cruces en las puertas
y ponen un círculo de sal alrededor de la cama. No lo hacen por costumbre, lo hacen porque saben, en el fondo, que hay verdades que nunca cambian. Yo, ya en el ocaso de mi vida, lo tengo claro. Este mundo guarda misterios que no debemos tentar. No siempre se trata de buscar explicaciones. A veces lo más sabio es respetar aquello que desconocemos, como decía mi abuela Soledad. El que no cree en nada es capaz de creer en todo cuando ya es demasiado tarde. Y créanme, no hay nada más terrible que descubrirlo en la penumbra, con el corazón acelerado y el alma temblando. Eso es lo que tenía que contarles. No sé si me crean o no, pero lo que viví marcó mi existencia. Y aunque intente olvidarlo, cada aullido en la noche me lo recuerda. Las brujas siguen ahí, invisibles pero presentes. Y mientras tenga vida, llevaré sal en el bolsillo, una cruz en el pecho y rezos en los labios, porque uno nunca sabe cuándo volverán a cruzar su sombra con la nuestra. Mi familia llegó a Santo Domingo cuando aquello todavía no era una colonia, cuando no había calles ni nombres, cuando solo era un cerro irregular cubierto de piedras, tierra húmeda y promesas mal escritas. Mi papá me contaba cómo llegaron caminando desde lejos, avanzando por lo que después llamarían la calle de las promesas, hasta internarse en el Pedregal. Así lo decía siempre con una mezcla rara de orgullo y cansancio, como si aquel trayecto aún le doliera en los pies. Me hablaba de gente cargando tablas, láminas, costales con ropa y niños dormidos sobre los hombros, todos empujados por la misma necesidad, tener un lugar donde quedarse. Él era muy joven entonces, casi un niño, pero recordaba con claridad cómo aquellas casas improvisadas iban apareciendo una tras otra, clavándose al cerro como si brotaran de la tierra. Recordaba el lodo que se metía entre los zapatos, la lluvia constante, el olor de la tierra revuelta. Decía que parecía una ciudad naciendo a empujones, levantada por pura terquedad. Un puñado de personas decidió que ese rincón olvidado de la capital era su única opción. Y así comenzó lo que más tarde se convertiría en la invasión urbana más grande de América Latina. Entre todos esos recuerdos, mi papá siempre volvía a uno en particular. Una casa de madera que ya estaba ahí cuando ellos llegaron. No era una casa improvisada como las demás, sino algo más viejo, más asentado, como si hubiera estado esperando. Era la vivienda de una mujer mayor, una vieja que, según decían, asustaba a la gente. Nadie quiso construir cerca de esa casa, aunque estaba en una buena zona del cerro. A su alrededor quedaba un vacío extraño, como si el terreno la rechazara o como si nadie se atreviera a ocuparlo. Esa casa había estado ahí mucho antes de que llegaran las familias, mucho antes de que el Pedregal tuviera nombre o futuro. Mi papá decía que no había un camino claro para llegar a ella, que parecía colocada en medio de la nada, plantada ahí sin explicación. Y de todas las cosas que me contó sobre mi madre, que fueron muy pocas, la más importante fue esa. Ella salió de esa casa de madera. Se enamoraron rápido, según él. Decía que soñaba con casarse con ella y llevársela lejos, sacarla de ahí, de esa casa y de la vieja que la habitaba. Me contaba que esa señora lo miraba con un desprecio que se sentía desde lejos, que cuando se cruzaban en la calle o cuando él pasaba frente a la casa, podía sentir sus ojos clavados en la espalda. Nunca lo ocultó, le tenía miedo. Cuando mi mamá se embarazó, mi papá ya había planeado todo. Eran muy jóvenes, casi niños todavía, pero estaban convencidos de que podían arreglárselas. Él tenía familia en San Juan Atzingo y le habían dicho que siempre habría un lugar para ellos ahí, pero de pronto, sin aviso, dejó de ver a mi madre. Simplemente desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado. Pasaron los meses y no hubo noticias. Hasta que una tarde, la vieja de la casa de madera apareció en la casa de mis abuelos. Habló poco. Les dijo que ahí les dejaba el acto de su hijo, que se las arreglaran ellos. En una canasta llevaba a una bebé de apenas unos días de nacida, 7 mesina, respirando con dificultad. Esa bebé era yo. Mi papá nunca volvió a ver a mi madre. Siempre decía que quizá así había sido mejor, que por algo pasaban las cosas. Esa fue siempre su forma de entender la vida. Dejó la escuela y la vida le pasó encima muy rápido. A los 25 años ya tenía una hija que cuidar solo. Ya había perdido a sus padres en un accidente.
cuando cayeron en un barranco de regreso a casa. Tenía sobre los hombros el peso del negocio familiar y la responsabilidad de mantenerlo vivo. Nunca nos fuimos a San Juan Atzingo, aunque él creyera que todavía le quedaba familia ahí. Y ahí, en ese punto, comienza realmente mi historia. Cuando era niña, apenas entendía las cosas. Lo único que no lograba comprender era por qué todas mis compañeras tenían mamá y yo no. No tenía recuerdos, no tenía fotos, no tenía respuestas. Y fue entonces cuando comenzó mi primera pesadilla. Tenía 6 años cuando desperté una noche escuchando a mi papá roncar en el cuarto de al lado. Todo parecía normal, hasta que intenté moverme y no pude. Sentí un peso insoportable sobre el cuerpo, como si alguien me aplastara contra el colchón. Respirar se volvió un esfuerzo. Y entonces la vi. Había una mujer sentada en una silla, entre mi cama y la ventana. Me miraba fijamente, sin parpadear. La miré hasta que cerré los ojos, hasta que me obligué a dormir otra vez. Pensé que había sido solo un sueño. Pero la noche siguiente volvió. Y la siguiente. Siempre despertaba a la misma hora, siempre sin poder moverme, siempre con ella ahí. Le conté a mi papá. Me dijo que era algo que pasaba, que así se decía cuando uno despertaba sin poder moverse. Me explicó que lo que veía eran solo sueños mezclados con la realidad. Le creí. A esa edad le hubiera creído cualquier cosa. Pero una noche, cuando volvió a aparecer, estaba más cerca. Y cuando notó que la miraba, sonrió. Una sonrisa que me revolvió el estómago. Aún así, me aferré a las palabras de mi papá. Con el tiempo aprendí a verla con claridad. La ropa sucia, llena de lodo, el cabello rígido, los dientes negros, como manchados de carbón. Me acostumbré, las noches siguieron así durante años. Todo cambió cuando conocí a Lupita. Su mamá empezó a pasar por mí para ir a la escuela. Yo pasaba tanto tiempo en su casa que por momentos me sentía parte de su familia. Una noche me quedé a dormir ahí. Me sentí feliz, completa, como si por fin perteneciera a algún lugar. Esa noche no desperté con la presencia de siempre, pero despertamos todos con el grito de Lupita. La encontraron afuera, llorando, diciendo que había visto a una mujer parada junto a la cama, mirándome dormir. Dijo que esa mujer se lanzó hacia ella y la golpeó. Tenía la marca de una mano en la cara. Supe entonces que no estaba soñando. Después de eso me quedé sola. La gente empezó a decir que una mujer caminaba siempre conmigo, que parecía muerta. Yo dejé de abrir los ojos por las noches. Un día, en el tianguis, una mujer me dijo algo que nunca olvidé. Traes a una muerta contigo. Me habló de brujería, de herencias, de cosas que se alimentan de uno. Días después tuve mi primer periodo y fui a buscarla. Me ayudó. Me dijo que siempre podría ver esas cosas, pero que podía aprender a vivir con ello. Después de varios rituales, una madrugada desperté y pude moverme. Caminé a la ventana. Afuera, en la calle, estaba ella, mirándome desde lejos, sonriendo. Pero ahora su sonrisa no ocultaba nada. Era odio puro. Me había ido alejando cada vez más de mi papá, también de Bernardo. No fue algo repentino. No hubo una discusión ni una despedida clara. Simplemente ocurrió como ocurre todo lo importante en la vida, de manera silenciosa. Aún así los extrañaba. Eran los únicos que, a su forma, intentaban entenderme. O al menos no huían de mí como los demás. Lupita ya no me hablaba. Estaba en otro salón de la secundaria y evitaba mirarme cuando coincidíamos en los pasillos. Un día, sin embargo, se me acercó. No hubo saludo ni explicación. Solo me dijo que fuera a las canchas. Su voz sonó seca, casi mecánica. No entendí el motivo, pero algo en su expresión me obligó a ir. Cuando llegué, lo comprendí todo. Una de sus amigas estaba abrazada de Bernardo. No era un abrazo casual. Era íntimo, cómodo, como si llevaran tiempo así. Sentí algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Fue una furia que me subió desde el estómago hasta la garganta. Por primera vez entendí qué era lo que siempre había sentido por él. Celos. Unos celos tan violentos que me hicieron temblar. Esa muchacha era la más bonita de la escuela. Podía estar con quien quisiera, pero había elegido quitarme lo único que tenía. Lo único. Mi única oportunidad de sentirme normal, de imaginar una vida distinta. Lo había hecho a propósito, para lastimarme, para burlarse de la bruja.
Y entonces lo acepté. Si eso querían, si eso veían en mí, entonces eso sería. Había pasado suficientes tardes en casa de aquella mujer que me ayudó por primera vez. Había escuchado sus conversaciones, las historias que ella y sus conocidas contaban sobre otras como ellas, sobre las que ya habían cruzado ciertas líneas. Sabía dónde buscarlas. Mi papá trabajaba tanto que no notó cuando salí esa noche. Caminé hasta el panteón. Ahí encontré una bolsa negra de basura, justo debajo de una tumba marcada con un ángel sin cabeza. Yo ya sabía lo que eso significaba. Decían que cuando el ángel no tenía rostro, ellas estaban cerca. Eran 3. Las encontré en lo más profundo del panteón, junto a una tumba abierta. No se sorprendieron al verme. No interrumpieron lo que estaban haciendo. Era como si, en el fondo, siempre hubieran sabido que yo llegaría. Les dije que quería algo, que quería venganza, que estaba dispuesta a darlo todo. Una de ellas me miró directamente. Aún hoy no entiendo cómo tuve el valor de sostenerle la mirada. Regresé a casa poco antes del amanecer. Me acosté boca abajo, escuché a mi papá levantarse. Pasó por mi cuarto y me dijo que se iba a trabajar, que no me levantara tarde. Respondí, aunque no recuerdo haberlo hecho conscientemente. Mi voz contestó por mí. No podía moverme. Me había quedado dormida sobre mis propios brazos. La sensación era distinta a cualquier otra vez. No había miedo, había algo parecido a libertad, como si ya nada fuera mi responsabilidad, como si todo lo que estaba por pasar tuviera un propósito más grande que yo. Esta vez ocurrió de día. Escuché pasos acercarse. Pensé que era mi papá, que quizá había regresado por algo olvidado, pero el olor me avisó antes. Era un hedor a drenaje, a algo podrido desde dentro. Supe que había traído al muerto conmigo, pero no era ella, no era la mujer que siempre me había acompañado. Horas después desperté mareada, empapada en sudor. Me arrastré hasta el baño, el olor volvió. Levanté la vista y la vi en el espejo detrás de mí. Por primera vez veía algo sin estar inmovilizada. Su rostro parecía derretido como si hubiera sido expuesto al fuego. Pero sonreía. Era mi muerta. La enfermedad de la chica comenzó esa misma semana. Fue lenta, dolorosa, y lo admito, la disfruté. Por las noches salía de mi casa y me iba a la suya. Sabía dónde vivía. Una vez la había seguido desde la escuela. Me subía a los techos de los vecinos para observarla por la ventana. Me gustaba verla sufrir. Escuchar a los perros ladrar cuando regresaba corriendo. Imaginaba el terror de quienes alcanzaban a verme. Ese miedo tenía un olor dulce que me llenaba la nariz. Su piel comenzó a llenarse de escamas. La mitad de su rostro se endureció, luego pareció derretirse. Se parecía cada vez más a mi muerta. Toda su belleza desapareció. Ese olor empezó a quedarse en mi casa, en mi ropa, en mí. La gente se apartaba en la calle, en la escuela se sentaban lo más lejos posible. Incluso una profesora, la única que me trataba con amabilidad, me preguntó si estaba enferma. No respondí, solo me reí. Dejé de ir a la escuela. Mi papá no pareció notarlo. Poco a poco dejó de hablar, dejó de trabajar. Se convirtió en algo que caminaba por la casa sin mirarme. Yo solo pensaba en que mi venganza se cumpliera. Luego vería cómo volver a la normalidad. Supe cuando la chica estaba a punto de morir. Lo olí. Fui a verla. Desde el techo vi a Bernardo esperando afuera. Eso me enfureció aún más. Vi a Lupita llegar con su madre. Cuando todo terminó, no pude evitar reírme. Creo que Lupita volteó a verme. No sé si me reconoció. Al volver a casa encontré a mi papá muerto frente al televisor. Estaba frío. Supe que era mi culpa. Nunca me pidieron nada específico. Ese es el problema con él. Siempre toma lo que considera justo. La tlapalería cerró. La casa se llenó de esa peste. Mi muerta no se fue. Llegaron más. Cada vez que iba al panteón, alguno regresaba conmigo. Empecé a salir solo de noche. De día me escondía de Bernardo. Mi piel comenzó a secarse. En mis brazos aparecieron escamas. Un día, una amiga de la mamá de Lupita tocó a mi puerta. Quería que le ayudara. Su historia no era distinta a muchas otras. Acepté. Aprendí entonces lo que realmente significan esas cosas. El amor no se puede crear, solo se puede torcer.
Después llegó alguien más, y otro, todos dispuestos a pagar. Descubrí que la gente da más por odio que por amor. Los años pasaron, mi cuerpo se fue consumiendo, cada cosa que doy me quita algo. Los niños me señalan en la calle, a veces los ignoro. Otras, basta una mirada. Puedo desprenderme de mi cuerpo, puedo observarlos dormir. Todas las casas huelen, algunas huelen peor que otras. No todas las brujas vestimos de negro. Algunas sonríen, algunas te bendicen. Estoy cansada. Cada vez hay más muertos conmigo. Cada vez duele más. Antes de irme quería contar esto. No para asustarlos, solo para que sepan. Mi nombre es Verónica. Bernardo, si alguna vez escuchas esto, fui yo. Lupita, tú también lo sabes. El miedo huele. Y esta noche se les va a subir el muerto. No van a estar solos. Las brujas del cerro. En las comunidades rurales que bordean el Cerro Negro, en los estados de Sinaloa y Sonora, circulan historias que nadie confiesa contar abiertamente, pero que todo el mundo conoce. Se habla de huellas con solo 3 dedos, largas y afiladas, semejantes a las de un ave gigantesca. Aparecen cerca de los patios y de las puertas de adobe cuando se sospecha que alguien cerca ha sido marcado por las brujas que, según dicen, bajan del cerro. Normalmente esas señales aparecen luego de noches con ruidos imposibles o tras alguna desaparición misteriosa. Son advertencias, las brujas estuvieron allí. Mi abuela me repetía siempre la misma advertencia. No mires mucho hacia el cerro, niño, decía, porque por las noches baja algo que no quieres ver. Yo, con 10 años, no entendía bien aquello. Era solo otra de las cosas que las ancianas decían para asustar a los chicos y que se fueran a la cama. Hasta que una madrugada la advertencia se hizo imagen y sonido, hasta que la vi con mis propios ojos. Aquella noche estaba anormalmente fría. Vivíamos en una casa humilde de adobe, techo de lámina y un gallinero detrás, donde las gallinas solían dormir tranquilas. Me despertó el alboroto. Las aves chillaban como si algo las pellizcara por dentro. Me acerqué a la ventana y, entre la penumbra, vi 3 siluetas flotando. No caminaban. Parecían deslizarse, suspendidas sobre la tierra, con cuerpos delgados como ramas y brazos demasiado largos que colgaban sin descanso. Su cabello caía desordenado como telarañas negras. Una de ellas se inclinó y tomó una gallina. No la abrió ni la mató. La olfateó y la soltó como quien evalúa un objeto. Entonces se giró hacia la casa. No vi rostro, pero sentí una mirada que atravesó la madera y me dejó clavado. Intenté gritar y mi voz se quedó pegada en la garganta. Me tiré bajo la cama y recé sin acordarme bien de las palabras. Afuera, el viento, o aquello que parecía viento, comenzó a soplar de manera errática, y oí voces que parecían un idioma antiguo, un murmullo alrededor de la casa. Al amanecer, salí temblando. Las gallinas estaban vivas, pero el suelo mostraba marcas como si algo hubiera rasgado la tierra con garras. Aquellas huellas tenían 3 dedos largos, curvados como garras de ave, y un olor agrio a carne vieja flotaba en el aire. Sabía que lo que vi no era un sueño. Eran brujas, y habían bajado del cerro en busca de algo. Corrió por mi cuerpo una sensación nueva, fría. Ellas sabían que las había visto. Fui corriendo a contarle todo a mi abuela. Ella, que molía maíz al metate con manos siempre polvorientas, me escuchó en silencio. Luego fue a buscar una caja vieja que guardaba bajo su cama. Sacó huesos de animales, ramitas atadas con hilos rojos y una pequeña figura de barro con la forma de una mujer sin rasgos faciales. Me contó que aquello lo había hecho su madre para ahuyentar a las que bajaban del cerro. No entendí entonces el significado exacto, pero sentí miedo al verla preparar una especie de protección. Esa noche puso la figura en la ventana y quemó algo que olía a hojas secas y cabello chamuscado. Me cubrí hasta la cabeza y no pude dormir. Pasada la medianoche, la casa vibró. No fue un temblor, sino pasos pesados sobre la lámina del techo. Lo que siguió fue un rasgueo constante en las paredes, muchas veces, como uñas largas que tallaban la madera. Mi abuela murmuró rezos antiguos mientras la rendija de la puerta dejaba entrar una sombra que se movía sola.
Me tapé la cara y lloré en silencio. A la mañana siguiente la figura de barro estaba hecha trizas. Debajo de la ventana, en la tierra, había marcas de pies que no eran humanos. 3 dedos largos, alineados como patas de ave. El olor era a sangre en descomposición. Mi abuela me dijo, con voz quieta, que ahora me habían visto, que ya sabían que alguien las había mirado. Desde entonces no me permití estar solo al anochecer. Las brujas no olvidan a quien las observa. Los días que siguieron fueron peores. Animales del pueblo amanecían sin sangre. Un gato del vecino, un becerro recién nacido. El pueblo callaba. Aquí la gente aprendió a no preguntar. Callar significa seguridad. Mi abuela me dio infusiones amargas, me bañó con hojas desconocidas y me hizo dormir con una cruz de espinas bajo la almohada. A veces, a medianoche, ella caminaba descalza por el patio, con una vela en la mano y pronuncias palabras antiguas que solo las mujeres más viejas del cerro entendían. Una noche tuve un sueño que no parecía sueño. Estaba en la cima del cerro, envuelto por una oscuridad que ardía en un solo punto rojo, como si una luz enfermiza emergiera de una cueva. Caminaba con los pies que no sentía, y del suelo brotaban manos delgadas y huesudas que intentaban sujetarme. Las brujas estaban allí en silencio, riéndose sin hacer ruido, una risa que parecía quebrar el cielo. Desperté gritando, empapado en sudor, y ella estaba a mi lado. Mi abuela me dijo que aquel sueño era una señal. Las brujas ya me habían jalado una vez y pronto reclamarían más. Me envolvió en un rebozo antiguo y me hizo dormir dentro de un círculo de sal y ceniza. Al abrir los ojos, algo había cambiado. La sal parecía intacta, pero yo tenía la certeza de no haberlo roto. Y entonces descubrimos lo peor. Su vela principal se había apagado y la cera había marcado símbolos extraños en el suelo. Mi abuela no estaba donde debía. Su bastón y sus sandalias permanecían, pero ella no. En el patio había huellas de arrastre en el barro, sin sangre, y las mismas marcas de 3 dedos se dirigían hacia el cerro. Intenté avisar al pueblo, pero nadie creyó lo que decía. Tal vez se fue al cerro por voluntad, dijeron algunos. Las viejas hacen cosas raras, murmuraron otros. Nadie quiso ayudar. La gente cerró puertas y apagó luces. El silencio se convirtió en muro contra lo que venía. Esa noche escuché nuevamente pasos en el techo y la risa que se repetía, igual que la primera vez. La puerta se abrió sola y apareció una figura femenina alta, con los brazos demasiado largos y el cabello blanco. Pero lo más perturbador era su rostro, vacío, sin ojos, una boca que se abría y cerraba como un agujero que respiraba. Traía un mechón de cabello mío, reconocible por años de peinarlo, y supe, sin que nadie me lo dijera, que mi abuela ya no volvería. El pueblo guardó silencio cuando pregunté por ella. Nadie pronunciaba su nombre. La casa comenzó a pudrirse. El maíz se descomponía en las mazorcas, el agua se llenó de gusanos y las sombras llegaban antes que la noche. Soñé con mi abuela en una cueva profunda, rodeada de sangre. No era ella. Su cuerpo estaba encorvado, su piel manchada, sus ojos vacíos. Me pedía algo que no entendía con manos huesudas. Al despertar hallé huellas de barro dentro de la casa, hojas secas sobre mi cama y una figura hecha con pequeños huesos atada con cabello, el mechón de mi abuela. Fue entonces cuando me animé a preguntar por las cuevas del cerro. Unos se alejaron, otros fingieron no oír, hasta que una anciana me señaló un barranco que nadie frecuentaba. Dijo: «Allí viven las que nunca mueren». Fui solo. El cerro recibió mis pasos con un frío que no venía del viento. Nada cantaba, ni pájaros ni grillos, solo el crujir de mis botas. La cueva estaba en la cima. En la entrada encontré a mi abuela, o lo que quedaba de ella, colgando entre ramas, su piel estirada, ojos abiertos que no parpadeaban. A su alrededor flotaban otras figuras, mujeres viejas, descompuestas, sin rostro. Entonces comprendí. No la habían matado, la habían convertido. Había sido marcada mucho antes de que yo naciera, tal vez por un pacto, una deuda, un miedo. De repente su boca se movió y una sonrisa que no le pertenecía curvó sus labios. Su voz, que ya no era la suya,
Me habló a través de algo que la habitaba. Supe que si no me iba, terminaría igual. Salí corriendo sin mirar atrás. Desde aquel día, cada noche el viento traía un murmullo que parecía su voz. No me llamaba para salvarla, sino para que la acompañara. Era la carga de los que quedan marcados. Una parte queda enganchada al cerro. Huí al norte, a la ciudad, caminé hasta quedar exhausto, dormí donde pude y trabajé en un almacén cercano a la estación de trenes. Allí conocí a Moisés, un hombre callado con un tatuaje de ramas y espinas en el cuello, un símbolo que me resultó inquietantemente familiar. Lo había visto antes en las paredes de mi casa. Moisés también había huido. Su madre desapareció una noche así cuando él era niño. Nos acercamos porque los dos traíamos la misma historia atorada en la garganta. Moisés me contó que su familia también llevaba marcas antiguas, mujeres que hablaban solas y sanaban con rezos incomprensibles. Él había escapado a los 14, pero el recuerdo lo perseguía. Su tatuaje parecía amortiguar los sueños, hacerlos menos intensos, pero no los borraba. Con él entendí que no era el único elegido, éramos varios. Con el tiempo, y a pesar del miedo que nos envolvía, decidimos volver. No por valor, sino por algo más oscuro, la sensación de que nos necesitaban, de que el ciclo reclamaba lo suyo. Regresar fue como caminar dentro de una memoria rota. El pueblo nos miró con recelo. Las puertas se cerraron al vernos pasar. Dentro de mi casa, las figuras de barro habían proliferado. Subimos al cerro cuando el sol empezaba a caer. Llevamos velas y una determinación que no era del todo humana. La cueva olía a sangre y ceniza. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse a la luz de las llamas. Al fondo las vimos. Nuestras madres y abuelas, transformadas. Eran guardianas de algo más antiguo, piel agrietada, ojos sin pupilas. Su voz salía del eco de las piedras. No estaban allí para matarnos, estaban para observarnos. Entendimos que no veníamos a rescatarlas porque ya no podían volver a ser lo que fueron. Venían a reclamarnos. La bruja siempre regresa por la sangre que lleva la marca. Nosotros la teníamos desde el primer día que alguien nos miró. Huimos esa noche, pero Moisés desapareció. Solo quedó su figura de barro, con una rama atravesándole el pecho. Busqué días, o tal vez horas, y la noción del tiempo se fue quebrando. En los días que pasaron me sentí extraño, como si otra voluntad guiara mis pasos. El camino de regreso al pueblo se borraba y siempre encontraba el sendero que conducía de nuevo a la entrada de la cueva. Entonces la verdad quedó clara. No se trataba de rescatar a las ancianas vaporizadas por el cerro. Se trataba de ocupar su lugar. El mal necesitaba raíces nuevas. Alguien debía cuidar la cueva, alimentar la oscuridad. Una noche dejé de resistir. Acepté que el cerro había tomado una parte de mí. Me rendí a la idea de que ahora formaba parte de la tierra y sus voces. Si alguna vez pasas cerca del Cerro Negro, quizá oigas un susurro con tu nombre en el viento o veas una luz que parpadea entre los árboles. No sigas las voces. No vuelvas la mirada a una mujer con rostro conocido asomada en la cueva. Las brujas, según aprendí, no mueren. Cambian de cuerpo. Y el mío, alguna vez, también fue suyo. Pronto buscarán otro. Brujería para mi pueblo. En 1988 yo vivía en un pueblo pequeño donde todo giraba alrededor de un tanque comunitario de agua. Estaba en la parte alta, sobre una base de cemento reforzada entre todos los vecinos años atrás. De ahí dependíamos para todo: beber, bañarnos, cocinar y hasta dar de beber a los animales. Cada familia subía con cubetas, tambos o garrafones, hacía fila y se servía lo que necesitaba. El tanque nunca había fallado. Entre todos le dábamos mantenimiento, limpiando el borde, arreglando las llaves y revisando las mangueras. Era de todos, y era lo más cercano a un tesoro compartido. Desde temprano las señoras subían con los hijos para llenar los recipientes, y en la tarde subíamos los más grandes para cargar los tambos y bajarlos en carretillas o sobre las bicicletas. Nunca hubo un problema serio, porque el agua siempre se había mantenido limpia y fresca. Una tarde de agosto subí como siempre con mi cubeta.
El calor era fuerte y el camino empinado me hizo llegar sudando. Había poca gente en ese momento, solo 2 vecinos llenando sus garrafones. Mientras esperaba mi turno, noté algo extraño en la base del tanque, en un rincón donde normalmente solo había tierra húmeda y piedras pequeñas. Se trataba de un bulto envuelto en trapos, amarrados con listones rojos. Estaba tan apretado que parecía un paquete intencional, no basura tirada al azar. Me agaché para observarlo mejor. El paquete estaba húmedo por abajo, como si hubiera absorbido agua del suelo, y los listones tenían nudos firmes, no parecían de alguien improvisado. Llamé a los vecinos y les señalé lo que había encontrado. Uno de ellos, un hombre mayor, dijo que mejor lo dejáramos allí. Otro vecino trajo una navaja y comenzó a cortar los nudos de los listones. Al abrir los trapos, todos nos quedamos en silencio. Dentro había huesos pequeños, quebrados y mezclados con hierbas secas. Algunos huesos parecían de ave, otros más delgados, como de algún animal pequeño. Entre ellos había ramas partidas y polvo oscuro que no reconocimos. El olor era raro. Eso es brujería, lo comentaron con seriedad, bajando la voz, y uno incluso se persignó. Yo me quedé mirando los huesos, intentando entender quién podía haberlos puesto allí y con qué propósito. La noticia corrió rápido por el pueblo. En cuestión de horas la gente ya hablaba de lo que habíamos encontrado junto al tanque. Algunos se lo tomaron como una broma pesada, diciendo que alguien quería asustar. Otros estaban más nerviosos, convencidos de que se trataba de un trabajo hecho contra todos nosotros, porque el agua era lo más importante que teníamos. Las señoras decían que no debían dejar que los niños subieran solos, y los hombres discutían si había que llamar al comisario para que tomara cartas en el asunto. Nadie sabía con certeza qué hacer con los trapos y los huesos, que al final terminaron enterrados a un lado, lejos del tanque. Desde ese día, cada vez que alguien subía por agua, lo hacía con más cuidado, mirando alrededor, revisando si no había algo extraño cerca de la base. Yo mismo, cuando me tocaba cargar, no podía dejar de fijarme en el suelo y en las piedras. El tanque, que antes era un sitio común y seguro, se volvió un lugar al que todos llegábamos con desconfianza, pensando en lo que habíamos encontrado allí. El ambiente del pueblo se volvió tenso, y aunque tratábamos de seguir la rutina, ya nada se sentía igual. Un lunes por la mañana encontramos junto al tanque un muñeco hecho con trapos. Estaba mal cocido, con forma de cuerpo humanoide, relleno de tierra húmeda. Tenía la cabeza amarrada con un listón rojo y alfileres clavados en el torso. Los que estábamos allí nos echamos para atrás de inmediato, porque nadie podía decir que era casualidad. Unos días después aparecieron botellas de vidrio enterradas a medias, con líquidos oscuros en su interior. Algunas tenían hojas podridas flotando, otras contenían un líquido tan espeso que parecía aceite viejo. Las botellas estaban tapadas con corchos y selladas con cera negra. Junto a ellas había veladoras gastadas, de esas que se consumen hasta la mitad y se apagan solas, dejando el vidrio ahumado por dentro. La gente comenzó a decir que alguien estaba trabajando en nuestra contra. Decían que querían enfermarnos a todos o que buscaban que el agua se echara a perder. La idea de que el tanque podía estar bajo un trabajo corrió rápido. Nadie se atrevía a decir nombres, pero se notaba en las miradas que todos sospechaban de alguien. Los niños recibieron la prohibición más clara. No podían ir solos al tanque. Se repetía en cada casa que ahí rondaba algo malo y que, si los pequeños jugaban en esa zona, podían encontrarse con cosas peores que trapos y huesos. Las madres comenzaron a acompañar a sus hijos, incluso cuando iban a ayudar con cubetas pequeñas. Una madrugada, uno de los vecinos contó que había escuchado ruidos metálicos allá arriba. Dijo que se oían pasos alrededor de la base del tanque y un golpeteo fuerte, como si estuvieran raspando el cemento con algún objeto de fierro. Salió con su lámpara, pero cuando llegó no había nadie. El tanque estaba en silencio, sin señales de movimiento. Una tarde, cuando subí por agua, noté que la llave principal estaba manchada con cera derretida. El vidrio de las veladoras no estaba cerca, pero la cera chorreaba sobre el metal, dura y pegajosa. Pasé los dedos y la cera se quebró en pedazos pequeños. Sentí un escalofrío porque era la misma cera que habíamos visto en las botellas y en los muñecos. A pesar del miedo, todos seguíamos usando el agua del tanque. No teníamos otra opción.
No existían pozos cerca ni otra red de distribución. O tomábamos de ahí o no había manera de sobrevivir. Yo trataba de hervir siempre el agua, pero aún así no bebía tranquilo. Cada vez que llenaba mi cubeta me quedaba pensando qué podían estar echándole al tanque, qué manos habían estado trabajando allí en la oscuridad de la madrugada. Al principio todos pensaban que lo de los muñecos y las botellas eran cosas puestas para asustarnos, pero pronto empezaron a decirme que el agua ya no sabía igual. Yo lo noté la primera vez cuando preparé café en la mañana. El olor era distinto, como si tuviera un dejo amargo. Pensé que era mi imaginación, pero al probarlo confirmé que no tenía el mismo sabor de siempre. Varias familias comentaban lo mismo. El arroz cocido salía con un gusto extraño, como si lo hubieran hervido con hierbas secas. Las tortillas hechas con esa agua no levantaban igual, y hasta al hervir frijoles quedaba un olor raro, fuerte, que no era normal. Todos comenzamos a notarlo. Lo más inquietante fue descubrir que incluso al bañarse se percibía algo raro. Yo mismo lo sentí una tarde, después de regresar del trabajo. El agua me cayó encima con un olor desagradable que me hizo tirar el balde. Los rumores crecieron más cuando una mujer del barrio dijo que sus hijos habían vomitado después de la comida. Explicó que habían bebido agua en vasos recién servidos y, al poco rato, comenzaron a sentirse mal. Ella estaba segura de que lo que los enfermó fue el agua, porque no habían comido otra cosa distinta a lo de siempre. Ese comentario corrió por el pueblo y asustó a todos. La preocupación llegó a tal punto que la gente comenzó a reunirse en la plaza para discutir qué debíamos hacer. Allí, entre bancas y puestos improvisados, se escuchaban todas las opiniones. Algunos decían que había que limpiar la base del tanque, revisar el suelo y retirar cualquier cosa extraña que encontráramos alrededor. Otros insistían en que lo mejor era llamar a un sacerdote, porque claramente alguien estaba haciendo un trabajo de brujería en contra del pueblo. Yo recuerdo bien cómo la conversación se alargaba hasta entrada la tarde. Por las noches el tanque se volvió un lugar prohibido. Nadie quería pasar cerca. El camino que subía hasta la base quedó solo después del atardecer. Se decía que ahí rondaban lamentos. Personas que vivían en las casas más cercanas aseguraban que escuchaban voces apagadas como llantos o quejidos. Otros hablaban de pasos en círculo, rodeando la base, acompañados de golpes metálicos. Yo no lo escuché directamente en ese tiempo, pero sí recuerdo la forma en que todos se comportaban. Subí con mi cubeta como siempre, pero al abrir la llave, el olor que salió fue tan fuerte que me revolvió el estómago. Era un hedor insoportable, distinto a todo lo que había sentido antes. No era solo agua vieja, sino un olor agrio, podrido, que me hizo apartar la cara. Llené apenas un poco de la cubeta y tuve que tirarlo porque no aguantaba. Ese mismo día comenzaron a escucharse quejas por todo el pueblo. Varias familias decían que el agua estaba intomable, que al hervirla seguía oliendo mal. Algunos aseguraban que ya ni los animales la querían beber. Una señora comentó que sus gallinas se alejaban cuando intentaba darles de esa agua, y otro vecino contó que sus perros preferían lamer charcos de lluvia antes que acercarse al balde. Entre todos se habló de subir al tanque y revisar lo que estaba pasando. Nos reunimos todos en la base del tanque. Llegaron hombres con palas, varillas y hasta martillos. La tapa metálica que cubría la parte superior estaba cerrada con candados viejos, oxidados, pero aún firmes. Alguien trajo un cincel y, entre varios, empezamos a forzarla. Cada golpe resonaba contra el metal y hacía eco en el interior. Recuerdo bien el momento en que la tapa cedió. El candado reventó de un martillazo y uno de los hombres levantó la plancha de hierro con esfuerzo. El chirrido que salió fue agudo. De pronto, todo quedó en silencio. Nadie se movía, como si ninguno quisiera ser el primero en mirar. Lo siguiente fue el olor. Un golpe de aire pesado salió desde el interior y nos obligó a retroceder. Varios se taparon la nariz con las camisas. A pesar del asco y el miedo, uno de los hombres sacó una lámpara y la apuntó hacia adentro. Todos nos acercamos, inclinándonos lo justo para mirar. En la superficie del agua flotaba algo oscuro, hinchado, que se movía apenas con la corriente ligera. Al principio pensamos que era un costal inflado por la humedad, pero cuando la lámpara iluminó mejor, nos dimos cuenta de que era un animal muerto. El agua lo había hinchado y su piel flotaba a medias entre la superficie y el fondo.
Nadie habló durante unos segundos. El silencio fue tan fuerte que solo se escuchaban los insectos alrededor. Algunos retrocedieron de inmediato, otros se quedaron mirando, paralizados por el asco. Ese instante quedó grabado en mi memoria como uno de los más pesados de mi vida. El tanque, que siempre había representado confianza y vida para el pueblo, ahora guardaba un secreto inmundo que explicaba el olor, el sabor amargo y la enfermedad de algunos. Lo peor era pensar cuánto tiempo había estado allí dentro y cuánta agua habíamos tomado de ese mismo lugar. Con ganchos y palos largos intentamos sacar lo que flotaba en el tanque. El agua estaba tan turbia que costaba atinarle, pero entre varios logramos engancharlo y jalarlo hacia un costado. Cuando por fin lo sacamos, era un perro en estado de descomposición. El cuerpo estaba hinchado, con la piel desprendiéndose en algunas partes, y un olor insoportable se extendió de inmediato por todo el lugar. Varios vomitaron. Lo que nos dejó helados fue notar que no era un simple animal muerto. El perro tenía listones rojos y negros atados al cuerpo, apretados alrededor de las patas y del cuello. Además, en el costado se veían símbolos pintados con tinta negra, figuras mal hechas como cruces torcidas y círculos deformes. Nadie pudo decir qué significaban, pero todos entendimos que no era casualidad. Alguien había puesto al animal allí con toda intención. Algunos hombres aseguraron sin dudar que se trataba de un trabajo de brujería. Decían que el perro había sido sacrificado y lanzado dentro del agua para maldecir al pueblo entero. Yo solo podía mirar el cuerpo inerte, pensando que durante semanas habíamos estado bebiendo, cocinando y bañándonos con esa agua. Las mujeres que habían acompañado a sus maridos comenzaron a llorar. No era solo de miedo, sino de coraje y de asco. Algunas se llevaban las manos a la boca, otras abrazaban a sus hijos. Los hombres discutían entre ellos, alterados, preguntándose qué hacer con el perro y quién había sido capaz de hacer algo así. Un vecino propuso quemarlo allí mismo para acabar con todo rastro. Otro dijo que no, que lo mejor era enterrarlo lejos del pueblo para que no quedara ninguna ceniza que pudiera arrastrar el viento hasta nuestras casas. Al final decidieron cargarlo entre varios y llevarlo a las afueras. Lo envolvieron en costales y lo subieron a una carretilla. La gente lo siguió en silencio hasta un terreno baldío, donde cavaron un hoyo profundo. Mientras lo enterraban, algunos comenzaron a rezar. Yo miraba la tierra caer sobre el cuerpo del perro y sentía un nudo en la garganta. No era solo por lo que había pasado, sino por la sensación de que todo el pueblo había quedado marcado. Seguíamos sin saber quién había puesto al animal en el tanque ni con qué propósito. Cada quien tenía sus sospechas, pero nadie se atrevía a señalar nombres. Me gustaría compartir un evento que me ocurrió hace 7 años. En ese entonces, yo vivía con mi esposo y mi bebé, que apenas tenía 1 año y medio. Nos mudamos a una nueva casa y teníamos una vecina llamada Armida. Era una mujer amable y muy atenta. Al principio nos caía bien, ya que siempre nos saludaba y se mostraba interesada en el bienestar del bebé. Con el tiempo comenzó a venir más seguido a la casa. Decía que le gustaba mucho estar con mi hijo, que era un niño hermoso y tranquilo. Al principio no lo vi como algo malo, pero poco a poco empezó a comportarse de manera extraña. En ocasiones, cuando mi esposo no estaba, se acercaba a la puerta y me preguntaba si podía cargar al niño o si podía darle dulces. Yo le respondía con cortesía, pero siempre me quedaba con una sensación rara. Una noche escuché ruidos extraños afuera de la casa. Eran pasos lentos y un murmullo que venía de la entrada. Me asomé por la ventana y, para mi sorpresa, vi a Armida parada frente a la puerta, con una vela encendida en la mano. Estaba murmurando algo que no pude entender. Me asusté tanto que cerré las cortinas y me hice la dormida. Al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Incluso me llevó un plato de comida y me dijo que había soñado con mi hijo. Con el pasar de los días, el niño comenzó a enfermarse sin motivo. No comía, lloraba mucho y su cuerpo se ponía frío. Lo llevé al médico varias veces, pero no le encontraban nada. Una tarde, una señora mayor que vivía más abajo en la misma calle vino a visitarme. Dijo que había notado cosas raras alrededor de mi casa y me preguntó si alguien
había venido últimamente a dejarme cosas. Yo, sin pensarlo, le conté lo de mi vecina. La señora me pidió permiso para revisar la entrada de la casa. Apenas escarbó un poco cerca de la puerta, encontró un frasco enterrado con una foto de mi hijo, un pedazo de tela y un líquido oscuro con olor fétido. Casi me desmayo. Ella me dijo: «Esto es brujería, hija. Están trabajando contra el niño». No sabía qué hacer. Estaba aterrada. La señora me dijo que no tocara nada y que esperara a que trajera unas hierbas. Regresó al rato con un poco de albahaca, ruda y sal. Empezó a rezar y a limpiar toda la casa. Cuando llegó a la puerta, vertió agua bendita y encendió una vela blanca. Mientras lo hacía, se escucharon ruidos dentro de la casa, como si algo se moviera en el techo. Esa noche fue terrible. El niño lloraba sin parar, las luces se apagaban solas y sentíamos un viento helado en el cuarto. A la mañana siguiente, mi esposo fue a hablar con la vecina, pero ella no salió. Solo su esposo dijo que había ido de viaje y que no sabían cuándo volvería. Desde ese día, no los volvimos a ver. La señora que me ayudó volvió una semana después y me dijo que ya todo estaba más tranquilo, que el mal se había ido. El niño empezó a mejorar poco a poco y la casa volvió a sentirse en paz. Le quise dar dinero a la señora por su ayuda, pero no me lo aceptó. Me dijo: «No te preocupes, hija. Lo hice de corazón. Jamás los volví a ver. Pero cada vez que paso frente a aquella casa, siento un escalofrío y recuerdo aquella noche en que vi a mi vecina con la vela encendida frente a mi puerta». Desde entonces aprendí que no todos los que sonríen lo hacen con buenas intenciones. Mi nombre es Enrique Doble, soy de Panamá y quiero compartir una historia que me cambió la vida por completo. Todo comenzó cuando tuve que viajar por motivos de trabajo a Colombia. Era mi primera vez fuera del país y, sinceramente, estaba muy emocionado. Llegué a Medellín, una ciudad hermosa, llena de gente amable y con una energía especial. Me hospedé en un pequeño apartamento que alquilé por 3 meses. Al poco tiempo de estar allí, conocí a una mujer llamada Raquel, de piel morena clara, ojos verdes y una sonrisa encantadora. Desde el primer momento me sentí atraído por ella. Nos conocimos en una cafetería cerca del edificio donde yo vivía. Comenzamos a hablar y su forma de expresarse me atrapó. Tenía algo diferente, algo que no sabía explicar. Me contó que vivía sola y que trabajaba como enfermera en un hospital cercano. Con el paso de los días, empezamos a vernos más seguido. Me invitaba a su casa, me preparaba comida y me hacía sentir cómodo. Todo parecía perfecto, pero había detalles que me llamaban la atención. Su casa siempre estaba llena de velas, frascos con líquidos de colores, y en una esquina tenía una especie de altar cubierto con una tela roja. Cuando le pregunté qué era, me respondió sonriendo: «Es solo decoración, me gusta el misticismo». No le di mucha importancia. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a sentirme extraño cada vez que la visitaba. Me dolía la cabeza, sentía mareos y por las noches tenía pesadillas horribles. Soñaba con una sombra que se acercaba a mi cama y me susurraba mi nombre. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una figura parada frente a la puerta. Era una mujer, pero su rostro no se veía bien. Pensé que estaba soñando, así que me levanté y encendí la luz. No había nadie. Desde ese día, todo comenzó a empeorar. Mi cuerpo empezó a debilitarse, perdí el apetito y a veces me despertaba con rasguños en los brazos. Raquel me decía que era el estrés, que necesitaba relajarme y me ofrecía unos tés especiales que ella preparaba. Al principio los tomaba, pero luego noté que después de beberlos me sentía aún peor. Una tarde, mientras ella estaba en el baño, revisé una de las repisas de su casa y encontré una caja pequeña envuelta en tela negra. Al abrirla, casi se me paraliza el corazón. Dentro había una foto mía
una mechita de mi cabello y un pedazo de mi camisa. En ese momento supe que algo no estaba bien. Cerré la caja, la dejé en su lugar y salí de la casa fingiendo que tenía prisa. Esa noche no pude dormir. Sentía una presencia en mi habitación, un frío que no se iba, y escuchaba una voz que me decía: «Ya eres mío». A la mañana siguiente, busqué en internet ayuda espiritual y encontré a una señora que hacía limpias. La contacté y le conté lo que me estaba pasando. Ella me pidió que la visitara lo antes posible. Cuando llegué, me miró fijamente y dijo sin que yo dijera nada: «Tú estás amarrado. Esa mujer no es humana del todo, trabaja con espíritus y ya te tiene dominado». Me hizo pasar a una habitación donde encendió velas y empezó a rezar. El ambiente se puso pesado, se escuchaban crujidos en las paredes y un olor fuerte a azufre llenó el lugar. En medio de la oración, la mujer gritó: «Sal de su cuerpo, no tienes poder sobre él». En ese momento sentí un dolor en el pecho, como si me arrancaran algo de adentro. Caí al suelo y empecé a llorar sin saber por qué. Cuando todo terminó, la señora me mostró una vasija con agua donde flotaba una especie de humo oscuro. Me dijo que eso era lo que Raquel me había puesto en el cuerpo. Después de la limpieza me sentí mejor, pero me advirtió que debía cortar toda comunicación con ella porque si volvía a verla, el mal regresaría más fuerte. La bloqueé, cambié de número y traté de olvidarla. Pero 2 días después, mientras caminaba hacia el trabajo, la vi al otro lado de la calle. Me miraba fijamente, sonriendo, con esos mismos ojos verdes. De repente, un bus pasó entre los dos y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Esa noche la curandera me llamó sin que yo le dijera nada, solo dijo: «Ya no puede hacerte daño, pero recuerda, nunca aceptes comida, bebida o regalos de nadie que te mire con demasiada dulzura». Desde ese día, cada vez que alguien me ofrece algo, lo pienso 2 veces. No sé si Raquel era realmente una bruja o algo peor, pero de lo que sí estoy seguro es de que el mal existe en todos lados. Mi abuela siempre decía que en nuestra familia corría un don, uno que no todos podían soportar. Desde niña escuché esas palabras sin entender del todo su significado. Ella hablaba de sueños que se cumplían, de presencias que avisaban tragedias y de sombras que se quedaban rondando cuando alguien partía de este mundo. Cuando cumplí los 15 años, mi abuela enfermó. Pasaba las noches murmurando oraciones extrañas y pidiendo que el don no me escogiera a mí. Yo no entendía por qué decía eso, si siempre había creído que tener un don era algo bueno, pero poco a poco comprendí que lo que ella tenía no era una bendición, sino una carga. La noche antes de morir, me llamó a su habitación. Su voz era débil, pero su mirada seguía firme. «Hija, cuando yo me vaya, presta atención a tus sueños. Si ves a alguien que conoces llamándote desde lejos, no respondas. Si escuchas que te nombran en la madrugada, no contestes. Y si ves sombras detrás de los espejos, no las mires directamente», me dijo, con la respiración entrecortada. Me quedé helada, no supe qué decir. Solo le tomé la mano y asentí. Esa misma noche falleció, y desde entonces mi vida cambió. A la semana siguiente empecé a soñar con ella. Siempre la veía parada frente al portón de la casa, mirándome en silencio. Al principio pensé que era normal, que solo la extrañaba, pero los sueños se hicieron más intensos. Una noche me habló. «No los dejes entrar», susurró, con una voz que no era del todo suya. Desperté sobresaltada y vi que el espejo del armario estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. En el centro del vidrio se marcaban 3 dedos largos, como si una mano invisible hubiera intentado salir. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las luces se apagaban solas. Los perros del vecindario aullaban frente a mi ventana y en las madrugadas escuchaba pasos lentos que subían por el corredor hasta detenerse frente a mi puerta. Una noche decidí enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando.
Encendí una vela y me miré en el espejo del armario. Al principio solo vi mi reflejo, pero luego, detrás de mí, apareció la figura de una mujer de cabello canoso y piel ceniza. Era mi abuela. «El don te ha escogido», dijo, con una voz hueca, sin mover los labios. Sentí que el aire se volvía espeso y mi cuerpo se paralizó. La vela titiló hasta apagarse y el espejo empezó a agrietarse. Cuando logré moverme, corrí al cuarto de mis padres, pero ellos dormían profundamente, sin escuchar nada. Al día siguiente, amanecí con un moretón en el brazo, con forma de mano. Desde entonces, empecé a ver cosas que los demás no veían, sombras cruzando las paredes, figuras sentadas en los rincones y rostros asomándose desde los reflejos del agua o los cristales. Intenté ignorarlo, pero cada vez que alguien de la familia enfermaba o moría, yo lo soñaba la noche anterior. Veía sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, despidiéndose en silencio. Mi madre, asustada, llevó a un sacerdote a bendecir la casa, pero él, al entrar, se quedó pálido. Dijo que había algo antiguo en esa vivienda, algo que no se iría con agua bendita. Me miró y con voz temblorosa dijo: «Ella ya lo tiene, no hay nada que podamos hacer». Desde entonces entendí que mi abuela tenía razón. El don no se elige, te encuentra, te marca y te acompaña hasta el final. Cuando era niña, mi abuela me dijo que debía buscar mi felicidad en la ciudad. En aquel momento no imaginaba todo lo que iba a vivir. Llegué gracias a un contacto que me consiguió trabajo como sirvienta en una casa. Iba con miedo. La ciudad era un monstruo incomprensible para una muchacha de campo. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré al ritmo de aquella familia y serví con dedicación durante 5 años. Como casi no salía, logré ahorrar buena parte de mi salario. Con esos ahorros abrí una pequeña tienda de abarrotes. Era un local modesto, pero me iba bien. Atendía a decenas de personas cada día, y entre ellas conocí a Giovanni, un hombre que cambiaría mi vida. Giovanni era mucho mayor que yo. Yo tenía 23 años, él 40. Siempre llegaba impecablemente vestido, con un perfume elegante y un portafolio bajo el brazo. Solía comprar cigarros y quedarse conversando conmigo. Su forma de hablar era encantadora, segura, llena de una calma que imponía respeto. Poco a poco me fue envolviendo con sus palabras y su atención, hasta que terminé rendida ante su encanto. Giovanni y yo nos hicimos novios y poco después me propuso matrimonio. Acepté sin dudarlo. Al principio me sentía una intrusa en su casa, pero él era amable, atento y cariñoso. Me trataba con un amor que jamás había conocido. Quizás por eso me sentía inquieta, porque la vida me había enseñado que cuando todo parece perfecto, algo malo termina por suceder. A los pocos meses de casarnos nació nuestro primer hijo, Carlos, y la felicidad llenó el hogar. Giovanni era un padre ejemplar. Trabajaba a mediodía y el resto lo dedicaba a nosotros. No me faltaba nada. Él se encargaba de todos los gastos y me consentía como nunca imaginé. Traspasé la tiendita que había puesto antes y guardé el dinero en el banco, sin necesidad de tocarlo. Viajamos un par de veces y decidimos tener otro hijo. 2 años después nació Mateo, un niño alegre y lleno de energía. Con él, la familia se sintió completa. Teníamos un hogar lleno de amor y tranquilidad, aunque en el fondo siempre me acompañaba un miedo silencioso, el de perder a Giovanni. Temía que algún día no regresara de sus viajes, y la idea de quedarme sola con 2 hijos me aterraba. Pero Giovanni siempre fue responsable y atento. Nunca tuve razones para dudar de él. El tiempo pasó. Carlos y Mateo crecieron. Ya eran jóvenes de 21 y 19 años, respectivamente. Yo también había madurado, y aunque aún me consideraba joven, la vida me había hecho más prudente. Fue entonces cuando Giovanni empezó a enfermar. Una mañana, mientras desayunábamos, comenzó a toser. Él, con calma, dijo que no era nada grave, pero yo sabía que aquello no era normal. Pasaron los días y su salud empeoró. Un día ya no pudo levantarse de la cama.
Llamé a su médico de cabecera y el diagnóstico fue devastador: cáncer de pulmón avanzado. El cigarro lo había destruido. El doctor me explicó que llevaba tiempo insistiendo en que Giovanni se tratara, pero él siempre lo posponía por trabajo. Caí en la desesperación. No podía imaginarme la vida sin él. Además, nuestros hijos aún estudiaban en la universidad. Si Giovanni moría, ¿cómo íbamos a salir adelante? Yo confiaba en que, de alguna forma, él habría dejado todo en orden, aunque nunca hablábamos de dinero ni de sus finanzas. Las semanas pasaron y Giovanni se debilitaba cada día más. Quienes no han presenciado la muerte de alguien no saben lo profundo que es ese dolor. Lo besé en la frente, lloré sin consuelo y recé por su alma. Giovanni fue un buen hombre. Acepté su partida con resignación, sabiendo que la vida es un ciclo que tarde o temprano se cierra. El funeral fue discreto. Giovanni era un hombre conocido, pero con pocos amigos. Una semana después, aún con el dolor fresco, su abogado me llamó para la lectura del testamento. Fui con mis hijos, con el corazón oprimido y muchas dudas. Pensé que sería un trámite simple, pero al llegar me encontré con algo inesperado. Había otra mujer, más o menos de la edad que tendría Giovanni, acompañada de una joven de unos 40 años. Ambas me miraban con frialdad. Durante la lectura, el abogado explicó que aquella mujer era la exesposa de Giovanni y la otra, su hija. Mi sorpresa fue indescriptible. Giovanni nunca me habló de ellas. Yo no le habría reprochado su pasado, pero el golpe vino después. Toda la herencia estaba a nombre de esa mujer y su hija. Giovanni jamás había actualizado su testamento. Ni mis hijos ni yo figurábamos en él. Sentí una humillación profunda. Pregunté al abogado por qué nos había citado si no había nada para nosotros. Respondió con frialdad que solo debía notificarnos que la casa y todas las propiedades pasarían a manos de la otra familia. En ese instante, todo mi mundo se vino abajo. Aquella mujer, con una arrogancia indescriptible, se acercó a decirme: «Lo siento mucho, señora, pero Giovanni nunca la amó ni reconoció moralmente a sus hijos. Si les dio su apellido, fue solo por compromiso. Debo respetar la voluntad de mi esposo. Cuídese mucho». Sus palabras fueron como puñales. Me miraba con desprecio, igual que su hija. Yo lloré ahí mismo, frente a todos, pero no supliqué. Mantuve mi dignidad, aunque por dentro estaba destruida. Mis hijos, enfurecidos, no podían entender cómo su padre, tan cariñoso y responsable, nos había dejado en la calle. El abogado nos dio un mes para desalojar la casa. Sin embargo, al tercer día aquella mujer mandó a la policía para echarnos a la calle con nuestras pertenencias. Fue el momento más humillante de mi vida. Me sentí vacía, traicionada y furiosa. Aún conservaba un poco de dinero ahorrado, pero no lo suficiente para comenzar de nuevo. El dolor se convirtió en rencor. Aquella mujer, con su altanería y su frialdad, sembró en mí un sentimiento oscuro que no conocía. La muy cínica ni siquiera se bajó de su auto. Dejó que las autoridades hicieran todo. Tuve que pedir un taxi para que mis hijos y yo nos fuéramos, porque hasta eso el auto estaba a nombre de mi difunto marido. El caso es que, también por mis hijos ser mayores de edad, yo ya no podía reclamar nada. En esa vida yo ya no tenía cabida. Era momento de renunciar a aquello. Pero sí les juro que ya no iba a pedir un solo centavo. Sin embargo, ante la humillación y la frialdad de aquella mujer, y por la manera en que nos trató y nos humilló, ante eso sí estaba dispuesta a tomar venganza. Y es que fueron momentos oscuros, momentos donde toqué fondo, donde la ira más profunda me llegó. Sentía que la vida estaba cometiendo una gran injusticia, pero en realidad no era tanto la vida, simplemente era aquella mujer que me estaba haciendo ver mi suerte de la peor forma. Un odio, quizás irracional, nació dentro de mí. Yo estaba desesperada porque, con dificultades, mis hijos y yo podíamos pagar una renta. Nuestra vida se complicó mucho, y fue en ese instante, tocando fondo, que terminé viajando nuevamente al ranchito donde crecí. Fui a visitar a mi madre y a mi abuela, quien aún vivía. Mi abuela, la señora Rogelia, era ya una anciana, pero aún tenía mucha lucidez. Ella me vio llorando
y cuando me cuestionó, le platiqué sobre todo lo que estaba ocurriendo. La traición de Giovanni, si es que así la puedo llamar. Le dije que nos dejó prácticamente en la calle, humillados por su anterior esposa y por su hija. Mi abuela estaba llena de impotencia. No se lo podía creer, porque ella misma fue quien me recomendó ir a la ciudad. Se sentía ciertamente culpable de lo que me estaba pasando, porque ella me orilló a llevar esa vida. Quizá eso fue lo que la motivó a decirme algo que jamás me esperaba. Mi niña, de verdad, cuánto lo siento. Me da mucho coraje lo que te está pasando. Entiendo que la vida puede ser difícil, pero no es justo que a veces las personas sean quienes la pongan en ese modo. Tu marido fue muy irresponsable al no dejarte algo, al no protegerte. Esa mujer, su anterior esposa, debió compartir algo contigo, pero no, esa mujer no es buena. No más de cómo me cuentas. Me puedo dar cuenta del tipo de persona que es. Estuve platicando un buen rato con mi abuela y me citó para esa misma noche en su casa, precisamente a la medianoche. Cuando llegué, mi abuela estaba en un tono muy distinto, en uno que jamás antes le había conocido, pero del cual ya había escuchado rumores. Y es que se decía que mi abuela, cuando era joven, fue ayudante de una bruja y curandera, y de ahí aprendió algunas cosas de magia negra, trabajos de amarres y demás. Y justo esa noche estaba a punto de conocer ese lado oscuro de mi abuela. Siéntate aquí, mi niña. Lo que te voy a hacer es bastante sencillo, y con esto me refiero a la elaboración de un trabajo. Pero en sí, lo difícil es manejar la energía que está detrás de todo esto. De eso yo me voy a encargar. Pero antes de proceder necesito preguntarte, ¿estás dispuesta a que esto ocurra? Te lo pregunto porque las fuerzas que nos van a ayudar muchas veces actúan por su propia cuenta. Es decir, uno les abre el camino, ellos actúan por su voluntad. Así que las cosas pueden terminar muy mal. Pero si tú estás de acuerdo, entonces vamos adelante. Por lo tanto, le di el sí a mi abuela. Pero lo que más me sorprendió fue que de pronto salió y cuando regresó traía una gallina en sus manos. Vaya que mi abuela era fuerte aún, porque con sus manos, de torcer y torcer, terminó arrancando el cuello del animal para que la sangre se vertiera sobre aquello que estaba haciendo en su ritual. Con esto ya queda, mija. Mira, voy a dejar esto secando a la luz de la luna llena y mañana temprano le voy a prender fuego. Voy a dejarlo hasta que todo se convierta en cenizas, y esas mismas cenizas las vas a ir a dispersar justo afuera de la puerta principal de la casa donde ahora vive tu enemiga. Solo debes tener cuidado de que no te vean y también asegurarte de que estas cenizas queden completamente esparcidas ahí. No te lleves nada a tu casa, porque donde esté este material, la tragedia será el pan de cada día, así que ten mucho cuidado. Por esa noche terminamos. A la mañana siguiente, cuando la sangre se secó, mi abuela le prendió fuego a todo aquello. Cuando se convirtió en cenizas, las vertió dentro de un frasco y me las entregó. También me dio un pequeño amuleto, el cual me recomendó portar en mi cuello hasta que, por sí solo, se reventara. Le agradecí a mi abuela. En esos momentos me di cuenta de que yo también estaba experimentando mi lado más oscuro, porque en el fondo reconocí que los celos y el coraje por la humillación de aquella mujer me estaban llevando a mi peor forma. Esa misma tarde regresé a la ciudad. En la central pedí un taxi, el cual, de camino a casa, le pedí que se desviara para llegar a la casa de aquella mujer y poder esparcir las cenizas. La calle era oscura. Me aseguré de que nadie me viera. Abrí el frasco y comencé a regar todo aquello a la altura de la banqueta, pero también sobre la puerta principal. Seguramente al amanecer, el viento ya habría esparcido casi todo por todas partes. Sin embargo, la esencia más oscura e infernal se habría quedado justo en aquel lugar, el lugar de mi objetivo. Regresé a casa a descansar. Fueron pasando algunos días. Todo transcurría con normalidad para nosotros, con dificultades y con aparente tranquilidad para aquella mujer y su hija. Aquellos contrastes eran muy marcados, pero finalmente llegaría un día en que la brujería pondría las cosas en su lugar. Lo supe por los periódicos, una noticia local que rondó por algunos días. La casa donde vivían la mujer y su hija tenía ciertas vulnerabilidades. No era ostentosa,
pero sí muy vistosa, lo que la volvía un blanco para los ladrones. Y fueron ladrones quienes una madrugada invadieron la vivienda. Entraron por una de las ventanas y con armas de fuego balearon repetidamente a la mujer y a su hija cuando éstas se opusieron al robo. Aquellos delincuentes sabían lo que hacían. En la casa había joyas y objetos de gran valor. Se habló de que los responsables eran personas cercanas a la víctima. Hasta la fecha no se ha esclarecido del todo. Entiendo que fue lamentable, y todavía hoy pienso que la brujería que mi abuela y yo hicimos atrajo la mala suerte y sobre todo a aquellos despiadados ladrones. Si se puede decir que esa fue mi venganza, debo admitir que ahí no terminó todo. Con el dinero que me quedaba, contraté a un abogado para reclamar, como última esposa de Giovanni, la titularidad de la casa. No fue fácil. Hubo que pagar sobornos y realizar muchos trámites, pero finalmente la casa pasó a mi nombre. En ese momento sentí que había hecho justicia por mi propia mano, sin importar que la justicia viniera teñida de sangre. Obviamente no iba a vivir en esa casa otra vez. Ya no quería formar parte del lugar donde sufrí las humillaciones más profundas. La vendí y compré una vivienda más modesta. Con el resto del dinero subsistí durante un tiempo. Ha pasado bastante desde aquel episodio extraño, oscuro y perturbador. También debo reconocer que la brujería es algo malo. Aunque supe que existe el karma, cuando decidí aceptar la ayuda de mi abuela jamás pensé en las consecuencias. Dicen que quien a hierro mata, a hierro muere. Yo acabé con la vida de una mujer y de su hija, y a cambio el karma me cobró un precio muy alto. Unos años después de recuperar la casa, mi hijo mayor, Carlos, cayó enfermo. Extrañamente, aunque él nunca fumó y siempre cuidó su salud, desarrolló el mismo mal que había destruido a su padre. Un cáncer de pulmón que lo consumió en pocos meses. Carlos murió y yo quedé destrozada. No fue casualidad. Estoy convencida de que fue el precio del daño que hice. Lo peor para una madre es perder un hijo. Eso es algo que no se olvida. Carlos se fue, y su muerte me destrozó por completo. Hoy comprendo que debía haber dejado fluir la vida. Quizá Dios tenía pensado algo distinto para mí, pero yo me dejé arrastrar por el ego y el materialismo. Y miren en qué terminó todo. Comparto este testimonio para que quienes piensen en usar la brujería para hacer daño comprendan que mañana podrían estar en mis zapatos, lamentando decisiones que los marcarán para siempre. Cada quien es responsable de sus actos. Yo ya cumplí con la historia que debo contar. Mi vida actual no es buena. He tenido muchos altibajos y el dolor es insoportable porque me doy cuenta de todo lo mal que hice.